a todos en este tercer taller que hemos organizado en el contexto del aula de Big Data y ciberseguridad que tenemos en colaboración con la empresa OSIA. Este taller tenemos la suerte de contar otra vez con Carlos Gómez, que como sabéis es consultor de ciberseguridad en la empresa, ¿vale? De OSIA. Y también contamos con Yuba González Parrilla, que me han comentado que eres nueva incorporación a la empresa, al departamento en el que estás, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que en primer lugar, Carlos y Yuba os van a contar todo el tema de las tecnologías que están utilizando para el hacking web y posteriormente, cuando termine el taller, pues empezaremos un turno de preguntas para cualquier duda que tengáis sobre lo que ellos han estado comentando, incluso temas que les podéis preguntar también sobre la empresa, facilidades para incorporaros con ellos y todo ello, ¿vale? Así que por favor os pido que no activéis los micrófonos mientras están haciendo ellos la presentación, ¿de acuerdo? Bueno, pues os dejo con ellos, ¿vale? Lo único, Elena, creo que no puedo compartir pantalla porque no estoy como organizador o moderador. No sé si me puedes relevar. Ahora mismo te hago... Genial, gracias. Y a Yuba también, ¿vale? Genial. Ya está. A ver. No, sigue sin dejarme. A ver si es que tarda un poquillo. Ahora, perfecto. Vale, pues ahora comparto la pantalla. Bueno, pues como siempre decimos, me presento en primera, soy, como bien ha dicho Elena, Carlos, me dedico a ciberseguridad. Muchos de vosotros ya me habéis visto en estas charlas, otros seréis la primera vez que nos veis. Y bueno, en resumen, nuestro trabajo viene a ser hackear cosas. Lo que por la que la mayoría de las personas estéis aquí hoy y estéis estudiando esta carrera o estáis pensando meteros a trabajar en esto. El hecho de que nos digan, mira, tenemos este objetivo, tenemos que romperlo. ¿Qué limitación tenéis? Tenemos que romperlo. Punto. Para adelante. Entonces, sí que es muy complicado empezarse en este mundillo. Entonces, pues os vamos a dar sobre todo unos tips y hemos orientado esta charla un poco más al tema práctico, poderos dar unas herramientas, unas pautas iniciales, porque los que ya me habéis visto en alguna otra charla, ya sabéis que no me gusta mucho pegar la chapa. Me gusta ir a lo práctico, a poderos enseñar realmente y que cuando salgáis de aquí podáis descargaros 3-4 cosas y ponernos ya a experimentar, a jugar y a sacar cosas nuevas. Entonces, creo que es lo más bonito de este mundo, el poder toquetear, el sentir cómo puedes hacer estas cosillas y es un poco lo que quiero orientar. Como ha comentado Elena, hoy me acompaña Yuba, ¿vale? Además de ser compañero de OSIA, es amigo mío desde hace bastantes años y un día se le ocurrió la genialidad de decirme, oye Carlos, ¿cómo empiezo en ciberseguridad? Pues bueno, un año después está trabajando ya conmigo y es una máquina. De hecho, gracias a él hoy tenéis una presentación de PowerPoint digna y no las que yo suelo hacer. Entonces, bueno, algo es algo. Vale, entonces le traigo también sobre todo porque muchos me preguntáis siempre que doy una conferencia, un taller, cómo empiezo en ciberseguridad, cómo son los primeros pasos, si cuesta mucho adentrarse, si hay que estudiar mucho. Entonces, prefiero que sea Yuba quien nos responda a estas preguntas, ya que él lleva... ¿Cuánto llevarás, Yuba, más o menos con ciber? Desde... Pues en serio, uno o 2 años. Pero sin ser serio, porque a mí lo que me ha pasado siempre con el tema de ciberseguridad es que yo me ponía a aprender, porque siempre he sabido que quería dedicarme a esto, y me llegaban a poder decir, joder, es inmenso, o sea, no sé ni por dónde empezar, o es que por mucho que me pongo a aprender sobre esto, me da la sensación de que no sé nada, y venía con épocas que lo dejaba pasar, y al final, pues eso, entonces... al final luego daremos unos cuantos recursos, páginas web que utilizamos o que sirven mucho para el tema de coger carrerilla y al final ir asentando bases, ir pudiendo hacer el tema de ciber, pero
principalmente es eso, que por mucho que parezca que es muy grande y que pueda asustar, al final se puede sacar, porque una ventaja, como ha dicho Carlos antes, que tenemos en la ciberseguridad es que básicamente nos pagan por jugar, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos esa ventaja que en otros trabajos no hay, es una pasada y se nota un montón. ¿Cómo se nota todavía el ánimo del novato? Todavía estás ahí emocionado. Vale, entonces pues eso, ¿sabes? Sobre todo para responder esas preguntitas más de cómo empezar, cómo ha sido empezar realmente el mundo laboral y demás, pues por eso está nuestro compañero. Y también va a explicar él una de las vulnerabilidades que vamos a explicar hoy, que la sacó en la última auditoría que hicimos a un cliente. Y es una vulnerabilidad muy bonita, muy bonita. Y también os puede transmitir el cómo te sientes cuando rompes algo tú solo, que dices, "Joder, soy la hostia". Pero bueno, está bastante chulo. Así que voy a compartiros ya la PPT y vamos a empezar un poquito. Voy a compartir pantalla. ¿Es esta, no? Sí. Vale, están bien. Vale. Pues como bien sabéis, ¿vale? Por el título del taller, este taller lo hemos orientado a Hacking Web, que es un poquito, si no me equivoco, os paso una encuesta y es el que más habéis querido todos aprender. Ya no sé si por el tema de que las webs son un mundo enorme y tiene un montón de posibilidades, si es por un tema muy recurrente también en estos talleres, que es el tema de los bug bounties, que se enfocan muchísimo al tema de webs, o simplemente pues porque tenéis curiosidad por web. Pero bueno, este ha sido el taller ganador, así que vamos a enseñar sobre todo, como bien os decía, herramientas para que en cuanto salgáis de aquí ya os podréis maquetar vuestro propio entorno de trabajo y podáis empezar no voy a decir a romper cosas, ¿vale? Pero sí a practicar en sitios que están diseñados para ello. No os metáis ahora con la página de la policía, ¿vale? Porque es feo. Vale, vamos a tratar estos 4 puntos, que es quiénes somos. Bueno, ya nos hemos presentado, tanto Yuba como yo. Herramientas, metodología y vulnerabilidades. Porque sobre todo el tema de la metodología es muy importante, porque bien ha dicho Yuba, cuando tú estás en este mundo del hacking y de la ciberseguridad, es tan grande, es tan inmenso que te pierdes. O sea, tú coges un camino y cuando te empiezas a bifurcar ya no sabes dónde estás. Entonces es muy importante tener unas pautas muy claras, ya no solo durante el desarrollo y el aprendizaje de la materia, sino mientras que tú haces tus auditorías. Porque como te encabezones con, quiero encontrar esto, y te pones a buscar una vulnerabilidad en concreto, a lo mejor se te han pasado 7 días de los 8 que tienes de auditoría y no has terminado de sacar nada. Entonces es muy importante tener una metodología marcada para podernos nosotros administrar tiempos y saber qué controles hay que mirar. Porque de nada te vale hacer una auditoría y estar buscando un SQL injection durante 5 días y no romperlo y que se te haya pasado por detrás un directorio transversal, un remote files o un RCE, por ejemplo. Entonces, metodología e importancia, ¿vale? Como ya nos hemos presentado, bueno, lo que siempre os digo también, si nos buscáis en LinkedIn, si nos queréis agregar, ser libres, o sea, agregarnos sin ningún tipo de problema y por esa plataforma nos podéis preguntar también si os surge alguna duda mañana, pasado o lo que sea. Si me escribís os voy a responder. A lo mejor tarde un poquito, pero no tengo problema de que dudas de ciberseguridad, cómo empezar, oye, cómo busco trabajo, o me puedes pasar el contacto del recursos humanos de OSIA para ver si no sé qué. Sin problema nos podéis escribir, ¿vale? Herramientas. Kali Linux, sistema operativo. Creo que esto lo conocéis ya todos. Si no me equivoco, en uno de los talleres del año pasado os di una imagen de Kali que ya estaba con algunas herramientas. Este es el entorno de trabajo que utilizamos más o menos el 80-90% del tiempo. No es porque sea aquí que hackea solo, digamos, pero es muy cómodo tener un framework con todas las herramientas que vamos a necesitar ya guardaditas. Y la facilidad de conseguir una herramienta nueva con un comando, pues te da muchísimo tiempo y te facilita sobre todo el trabajo. Porque hay webs en las que a lo mejor utilizas, sin exagerar, 30, 40 herramientas y como tengas que estar metiéndote en la página, descargándotela, instalándola, ejecutándola y demás, se te va el tiempo. Entonces, Kali ya suele tener estas herramientas instaladas y las que no, con un apt-get install
ya las vas a obtener. ¿Vale? Entonces, nosotros siempre recomendamos Kali Linux o el sistema operativo Parrot, que es la competencia, digamos, de Kali, y también está bestial para la ciberseguridad. De hecho, yo estoy creándome ahora una imagen en Parrot para hacer una comparativa. Herramientas de las que vamos a hablar. Burp Suite me parece esencial. Es la navaja suiza de una auditoría web. Con Burp Suite puedes hacer prácticamente una auditoría web entera y sin ningún tipo de problema. Luego está Nessus. Nessus es una plataforma automatizada, ¿vale? Se suele utilizar más para buscar problemas de redes, servicios, configuraciones, pero sí que tiene un pequeño motor legacy de auditoría web. No es la mejor, ¿vale? Lo mejor aquí, lo óptimo es utilizar Acunetics, pero es de pago. Entonces os hemos intentado buscar todo lo gratuito. Lo bueno de este tipo de herramientas automatizadas es que aunque no valgan como tal para hacer una auditoría, o sea, tú a un cliente no le puedes tirar una herramienta automatizada y decirle, toma, los resultados. No, hay que comprobar los falsos positivos. Pero sí que te arrojan un hilo inicial, en plan, ¿por dónde miro? ¿Vale? La grandiosidad de la que hablábamos del hacking, pues está aquí. Es decir, ¿por dónde empiezo? Pues lanzas una herramienta automatizada y más o menos vas viendo posibles vectores. Y luego ya a través de esos vas escalando, escalando, escalando. Luego Metasploit, framework de Sí, exploits. Carlos, una cosa. Dime. Antes de pasar también de Nessus, hay otra herramienta que se llama OpenBus, que es una rama de Nessus y que es la herramienta gratuita, por decirlo así, porque Nessus tiene también funcionalidades de pago. Entonces, para que lo sepáis, que podéis instalar la de OpenBus y utilizarla para hacer los escáneres sin ningún problema. Correcto. Positivo, te voy a subir el sueldo. Luego, el Metasploit, que es, bueno, pues una base de datos, digamos, de exploits que te puedes descargar, utilizar, configurar, etc. Que muchas veces es muy sencilla una auditoría web porque se basa en ver que es un WordPress de una versión antigua que tiene un exploit público, lo buscas en Metasploit, se lo lanzas y has conseguido consola. No tiene mérito. Pero es muy útil Metasploit, ¿vale? Es herramienta que 100% tenéis que aprender a manejar porque la vais a utilizar en el día a día, ya sea auditorías web, externas, pentest interno, en todo, IoT, todo. Y finalmente John the Ripper. Sí que es verdad que John the Ripper en web es complicado llegarlo a utilizar porque requiere haber conseguido previamente un fichero de configuración con hashes de contraseñas, pero una vez que tenemos estos hashes, sí que necesitamos romperlos. Necesitamos conseguir la contraseña en claro para poder trabajar. Entonces, John the Ripper junto a Hashcat son lo mejorcito para romper contraseñas. Entonces, todo esto te viene integrado menos Nessus, si no me equivoco, en la Kali por defecto, pero descargarte el Nessus no es complicado, es una apt-get install, como decía. Vale, la Burp Suite. Es importante saber un poquillo cómo funciona Burp Suite para entender el por qué funciona, por qué hacemos esto, ¿vale? Porque de nada sirve que yo os diga así, mira, hacéis estas 4 cosas y habéis entrado en un sitio. Lo bonito de la ciber es entender el por qué funciona así y el por qué lo habéis roto. Entonces, Burp Suite es un proxy y como proxy se sitúa entre nuestro equipo y el servidor, por lo que interceptamos la petición que lanza nuestro equipo a través de la página web objetivo hacia el servidor web que ya realiza los trabajos en backend, base de datos y demás de esta petición. Un ejemplo, un login. Cuando nosotros introducimos un nombre de usuario y una contraseña, este nombre de usuario y contraseña son 2 parámetros, user y password. Estos parámetros se envían mediante un get o un post a un servidor que va a hacer la comprobación. Si yo pongo un proxy entre el equipo que envía estos parámetros y el servidor, automáticamente puedo modificar esta petición sin que la aplicación web se dé cuenta de que la estoy modificando porque ya ha salido de ella y el servidor, que suele tener muchísimos menos controles de seguridad implementados, le van a entrar los parámetros, ¿vale? Muchas de las herramientas que tiene Burp Suite dentro de ella son el proxy que he comentado para interceptar estas cosas, target para filtrar un poquito basurilla que se nos mete en las peticiones, el intruder, que es súper interesante, que nos permite hacer ataques de fuerza bruta a determinados parámetros, el repeater nos permite probar varias veces una misma petición modificándola y observar la respuesta. El sequencer, lo mismo, lanzas una secuencia de comandos. Decoder, que nos permite codificar los payloads, las cargas útiles que vamos a enviar a nuestras páginas para evadir sobre todo WAFs, los Web Application Firewalls, y poder evitar estos filtros que nos ponen los programadores
para nosotros poder hacer nuestro ataque. Y el comparer, que es comparar respuestas del servidor para ver cuál es, por ejemplo, envío una petición con un parámetro en 1 y una en 0. Pues comparo estas respuestas a ver cómo ha cambiado la respuesta del servidor para yo hacerme una idea de cómo funciona. ¿Vale? Os hemos puesto aquí unas fotillos, pero creo que lo vamos a ver mejor. Les he pedido aquí a los compañeros de OSIA, ¿vale? Que me hagan un pequeño panel vulnerable, algunas cosillas, para poderoslo enseñar. Y la burp la tengo aquí, ¿vale? Como bien comentaba, la burp viene aquí por defecto en Kali. De hecho, estamos en el panel de control principal. Y lo que nos permite es interceptar peticiones. Únicamente yo la pongo en on. Me vengo aquí en Preference, Proxy y lo configuro de esta manera, ¿vale? Y ya me permite, cuando yo hago una petición al servidor, ¿veis? Yo he pinchado y como se queda pensando, como que no le llega respuesta, no sabe qué hacer. Y esto es porque Burp me ha cogido la petición. Y hasta que yo no la envíe, le da forward, no le va a llegar al servidor. Por lo que yo ahora mismo tengo el control de esta petición, ¿vale? Como podemos ver, en esta petición, por ejemplo, tenemos un parámetro año, un parámetro mes y un parámetro semana, que son variables, que por eso salen en rojito. También podemos ver las cookies que tenemos, podemos ver el nombre, este soy yo, no me robéis el nombre, el código y demás, ¿vale? Entonces, si yo como atacante modifico estos parámetros, puedo ver cómo funciona el servidor, qué es lo que está haciendo. Que ahora después o en las vulnerabilidades os haré una demostración de alguna, ¿vale? Como os comentaba, tenemos el intruder, repeater, sequencer, comparer y decoder. Yo el que más utilizo es el repeater, porque a mí me permite de una misma petición enviarla contra el servidor, que éste me dé una respuesta y yo poderla después modificar aquí de nuevo para irla comparando. De hecho, esto va un poco lento, pero bueno. ¿Vale? Vemos aquí la respuesta que me da el servidor y yo, por ejemplo, pues cojo ahora aquí y me creo semana, le modifico el parámetro, lo envío y puedo observar de nuevo la nueva respuesta del servidor que me dice, ok, no sé qué. Por lo que vemos que se ha comido un parámetro que no debería, porque en un año no hay 1.000.000 de semanas. ¿Vale? Entonces, con el repeater podemos ir viendo muy fácilmente cómo se comporta una aplicación, qué parámetros acepta, si acepta, por ejemplo, en un campo numérico, acepta caracteres. ¿Ves? Esto ya nos estaría dando un indicio de que un campo de números que acepta caracteres, aquí yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que algo hay mal, ¿vale? Algo no debería estar así. Y si esta cadena de caracteres por un casual se reflejase en algún punto de la página, nos va a dejar hacer cositas que vamos a ver más adelante, ¿vale? Entonces es muy importante el repeater dentro de Burp Suite porque nos permite ver estas cositas, hacernos una idea de cómo funciona la página. Luego en el intruder, voy a mandarme esta misma petición, ¿vale? El intruder nos permite hacer ataques de fuerza bruta, digamos. Nosotros podemos seleccionar el parámetro que queremos atacar, ponemos el tipo de ataque, nos metemos en los payloads y yo que sé, empezamos a poner aquí pues lo que queramos probar, ¿vale? Al azar. Esto normalmente, ¿vale? Creáis aquí un diccionario y lo cargáis, ¿vale? De hecho, yo tengo aquí un par. Le damos Start Attack y ahora vamos a una ventanita y como automáticamente la herramienta está lanzando todos estos payloads que yo le he especificado en el campo de la semana, me los va a ir lanzando y me va a ir mostrando además la longitud de la respuesta, el código de estatus de la web y demás. Esto es muy útil, esta herramienta, para hacer fuerzas brutas a login, por ejemplo. Empezáis a lanzar ahí nombres de usuario y contraseñas sin que haya un mañana y os quedáis solos, o sea. ¿Vale? Perdón que vaya un poquillo lento el ordenador, pero es que lo tengo ya, el pobre, en las últimas. Y un detalle de los intruders es que hay que tener cuidado en qué páginas y en qué servidores se lanzan porque podéis tirar la página web entera. Sí. Y esto es un problema. Cierto es eso. De hecho, ayer nos pasó, como anécdota, con el cliente con el que estamos ahora, encontramos un login que era el DNI
y una contraseña de 8 dígitos. De hecho, pues os podéis fijar aquí que tengo este fichero que generé, un diccionario con todos los DNIs posibles en el mundo, ¿sabes? Y tengo por ahí otro fichero. A ver cómo se llama. Otro fichero con todas las combinaciones posibles de 8 números. Entonces, bueno, tenemos ahí un servidor en la oficina lanzando al login todas las combinaciones posibles. Lo mismo termina en 5 años, pero si nos da un usuario solo, pues esto de aquí, a menor escala, ¿vale? Lo podéis hacer con el intruder. Y como bien decía Yuba, cuidado porque hemos tirado demasiadas páginas con esto. Y luego los clientes se enfadan. Y lo que acaba de decir Carlos de que está haciendo un montón de peticiones, por ejemplo, eso suelen ser indicios de que la página web no está securizada bien, porque por regla general, para que una página web no le permitan hacer eso, pues o te bloquea la IP cuando llevas bastantes peticiones realizadas con intruder, o te bloquean la cuenta que estás utilizando, cosas así. Si te deja utilizar todas las peticiones que quieras, pues es vulnerable a o ataques de denegación de servicios o a romper por fuerza bruta el login. Exacto. Y otro dato muy importante, no sé si lo habré comentado alguna vez, pero bueno, por si acaso, siempre que estéis trabajando en ciberseguridad, utilizad una VPN, porque a mí Google me ha baneado mi IP, ¿vale? Entonces, utilizad una VPN porque si no, al final, muchos clientes con los que trabajéis, sus servidores se van a meter en blacklist y como estéis en muchas blacklists, directamente Google te corta. Y escribir a Google para que te vuelva a dar tu IP, demostrar que eres auditor de ciberseguridad y demás, ojo, ojo. Entonces, intentar utilizar siempre una VPN. Luego, el apartado de decoder. Yo creo que este es uno de los más útiles también, ¿vale? Porque muchas veces, por ejemplo, os pongo un payload de un cross-site. ¿Vale? Muchas veces cuando nosotros intentamos introducir esta cadena de texto en una página, esto lo que produce es un cross-site, ¿vale? Va a salir una ventana emergente y va a poner este mensajito, va a poner UCLM en este caso. Las webs no permiten poner caracteres especiales como la apertura y cierre de corchetes, la barrita y las dobles comillas. Entonces, si nosotros lo codificamos como URL, véase, o lo codificamos en base 64 o lo codificamos en HTML, estas comprobaciones nos las podemos saltar y ya le podemos estar pasando a una web un payload que en un principio nos debería bloquear y se lo estamos cortando. Vamos, se la estamos colando. Entonces también el decoder es súper útil. Incluso podéis encadenar varios encodes. Podéis hacer un URL y después esta URL me la hacéis en base 64 y después lo hacéis en HTML, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto no os lo va a detectar un WAF, no os lo va a detectar un IPS, no os lo va a detectar nadie. Veo la presentación. Vale. Bueno, es importante, yo he hecho aquí el proxy, yo lo he puesto manualmente desde Preference y lo he puesto. Hay una extensión que se llama Foxy Proxy, que es súper útil, que os permite hacerlo manualmente directamente desde el propio navegador, que sería esta. Entonces únicamente buscáis Foxy Proxy para Mozilla y ya lo podéis instalar, lo configuráis en el puerto 8080, que es el que utiliza Burp Suite, y ya podéis activarlo y desactivarlo sin tener que entrar en la configuración, en preferencias y demás, ¿vale? Antes de entrar en metodología, otro detalle importante es, os hemos hablado de Bursuit, ¿vale? Pero también hay una herramienta, Bursuit tiene funcionalidades que son pros y que son de pago, y hay otra herramienta que de hecho es de OWASP, el simbolito ese que veis, que se llama OWASP, que prácticamente te deja hacer lo mismo que Bursuit. O sea, son como las dos grandes herramientas para realizar todo el tema de auditorías web. Os lo he abierto por ahí el Zaproxy, pero ese sí que tarda en abrirse. No sé si, bueno, luego se ve. Y otra cosa chula de la Burp, ¿vale? Es que tiene el extender. Que eso es como ponerle add-ons a un juego, ¿vale? O sea, que podéis aumentarlo. Hay unas que son de pago, otras que no. Pero sí que podéis ponerle nuevos módulos que os van a facilitar mucho el tipo de auditoría, ¿vale? Y de ataques y demás. Entonces, hay algunas que son súper chulas, la verdad. Yo en esta no tengo, pero vamos, para hacer bypass a logins, para analizar cabeceras, para buscar cross-site scripts, SQL injections, que te lo medio automatizan. Y esta viene a ser
Zaproxy, que es la que comentaba Yuba, que tiene todos estos módulos. De hecho, Zap, una de las cosas buenas que tiene es que te permite utilizar un crawler directamente. En la Burp el crawler es de pago, es la opción de escanear. Escanear la web entera pues es de pago y con la de WhatsApp la puedes emplear gratuitamente. Exacto. Y luego también, no hemos hablado del sequencer, pero yo, por ejemplo, el sequencer es una herramienta de Burp que te permite recopilar, saber la fortaleza de las cookies. Entonces, muchas veces las cookies de sesión, si son débiles el cifrado que se haya empleado a la hora de cifrarlo en el servidor o lo que sea, tú con el sequencer puedes recopilar un montón de cookies y eso te saca al final la fortaleza de la cookie. Entonces, te puede servir para decirte, pues mira, esta cookie tiene fortaleza débil, esta fuerte, tenéis que mejorar el algoritmo de encriptado que utilizáis con las cookies. Es una herramienta que al final puedes utilizar una prueba que es muy sencillita y que puede ser la diferencia entre en que rompan tu sistema de autenticación o no lo rompan. Efectivamente. Qué bien enseñado estás, qué gusto. Luego, ¿vale? Antes de entrar en metodología, sí que os voy a decir un par de herramientas más que yo creo que son súper útiles y que las deberíais utilizar en vuestro día a día, como tanto en Bug Bounty como auditores de ciberseguridad en aplicaciones web y pentest externo, ¿vale? Estas no están puestas en la presentación, pero bueno, os las pongo aquí. Sublister, ¿vale? Es una herramienta que sirve para enumerar subdominios de una web. Entonces, esto lo que hace es busca en toda la red todos los posibles subdominios que hay de un dominio principal. En este caso estoy utilizando Vesia como ejemplo, ¿vale? No voy a ponerme aquí a atacar gente random. Y nos va a mostrar todo lo que tenemos. Muchísimas veces pensar que Vesia no sé cuántos años lleva en pie, pero cuántos años pueden llevar generando servicios web y que estos los van actualizando y se les olvida que tienen uno, no actualizan otro, se les queda por ahí colgado uno sin pagar el dominio, por lo que yo como atacante podría comprar ese dominio y hacer un subdomain takeover, que es una de las cosas de bug bounty más comunes. Las suelen pagar como a 1.000, 1.500 euros si sacáis eso. ¿Vale? Y aquí tenemos todos los subdominios que hay ahora mismo indexados en la web de OSIA. Todos. Entonces, esto es súper útil porque podéis coger todo esto, os lo guardáis en un TXT, ¿vale? En TXT, luego se lo pasáis al Nmap y ya podéis empezar a ver las configuraciones de cada servidor, de cómo está formado, qué servicios corren por ellos, cuáles están vivos, cuáles no mediante pings, etc. Entonces, Sublister para mí es mágico, o sea, es increíble. Después tenemos también Nikto, ¿vale? Nikto es un poquito... oh, mira qué bien. Es un poco herramienta automatizada de búsqueda de vulnerabilidades. No sacan gran cosa. Creo que esta la comenté en el último taller que hicimos, o en el anterior, que el último fue de forense. Pero bueno, Nikto lo que busca sobre todo son cabeceras. Y estas cabeceras, si están mal configuradas, nos pueden dar muchas pistas de cómo podemos entrar a una web. Por ejemplo, no tenemos un X-Ray Options, pues ya sabemos que es vulnerable a clickjacking. Ya vamos a ir a buscar esa vulnerabilidad y no nos vamos a romper la cabeza con un SQL injection, que es muy complejo. Entonces, siempre vamos a ir buscando, poquito a poco, aumentarle el nivel de dificultad. No vamos a empezar siempre intentando hacer lo más difícil, cuando a lo mejor llamando a la puerta te abren. Entonces, hay que tener esta cositas en cuenta. La voy a cancelar, ¿vale? Porque sé que tarda mucho. Otra herramienta muy importante, Dirbuster. Dirbuster la podemos utilizar como Dirbuster o Dirb. Dirbuster va a ser una interfaz gráfica, para mí es más cómoda y suelo utilizarla porque me da mejores resultados. Entonces, Dirbuster lo que hace es enumerar directorios, es decir, empieza a coger la URL principal y a buscar mediante un diccionario a ver si existe el dominio, por ejemplo, grupovesia.com/admin/config y buscando ficheros que son críticos. Entonces, también muchas veces, mediante este tipo de herramientas, podemos encontrar un montón de vulnerabilidades de que se dejan abierto el config.conf y de repente tienes la contraseña y el nombre de administrador, que nos ha pasado alguna vez. Pues entras como quieres.
Vamos a, la ruta de los diccionarios, ¿vale? Es USR, Share, Wordlist, Dirbuster. Y aquí en Dirbuster yo siempre... Uy, este no es el que utilizo. Perdonad. Este de aquí, ¿vale? El directory list 23 medium.txt. Entonces simplemente lo seleccionamos, le damos Start. Podemos cambiar, como habéis visto, la extensión, ¿vale? Yo aquí pongo un .php, pues porque me conozco cómo está hecha la web de OSIA. Pero si no, buscando con Wapalizer, que es este plugin que nos dice cómo están creadas las webs y demás, pues podemos ver qué lenguaje utilizan, podemos cambiar las extensiones, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces también muy importante, ¿dónde está? Aquí, es muy importante ir enumerando, lo voy a cancelar, ¿vale? Ir enumerándolo. Entonces, como veis aquí me he encontrado el directorio 4, el directorio 5, el 1, y si le dejo seguir me va a encontrar un montón más. Otra herramienta importante. Como veis, esta página es WordPress. Muchísimas páginas hoy en día son WordPress, Drupal, PrestaShop, CMS, ¿vale? Entonces hay una herramienta que se llama CMS Scan. Yo esta no la tengo porque yo utilizo siempre la concreta para cada CMS. Entonces yo, por ejemplo, aquí utilizaría WPS Scan, que tampoco la tengo. Anda. WPS, En no la tengo minúsculas, descargada. prueba todo. Todo en minúsculas. No la tengo descargada. Bueno, le haces un sudo apt-get, ¿vale? Vale, y con esto ya tendréis la herramienta. Y lo interesante del WordPress Scan es que no solamente te va a mirar el WordPress, sino que te va a mirar también los plugins que tú tienes instalados en tu WordPress, los va a detectar automáticamente y te va a hacer una revisión de esos plugins con las vulnerabilidades que tienen. Porque por lo general WordPress como tal es seguro. Lo que no es seguro es cuando la gente empieza a meterle plugins de su padre y su madre que están llenos de vulnerabilidades, los intentan piratear para no pagar 5 euros al mes y bueno, pasa lo que pasa. Vale, entonces, WPS Scan, cuando os enfrentéis a un WordPress, brutal. Brutal, pero brutalísimo. Y luego ya, por último, la última herramienta sí que yo creo que está bien conocer para empezar es SQL Map. ¿Vale? Que tú a SQL Map le puedes pasar una URL, por ejemplo. Le puedes pasar una URL con parámetros, ¿vale? Ah, mira. No me sé, ¿vale? Normalmente la sintaxis de todas las herramientas. Hay que... Lo miramos un momentito. Sí, bueno. Ah, sería con U, vale, perdonar. Vale, le pasaríamos la URL. ¿Por qué no funciona? Pues... Ah, vale. Vale, es el este. Vale, entonces esto automáticamente empezaría a buscar parámetros susceptibles a un SQL injection y empezaría a hacer un montón de pruebas para ver cuáles puedes inyectar, cuáles no. En caso de que encuentre uno, empieza a inyectarlo, te saca información, después puedes ir escalando el ataque hasta sacar, por ejemplo, la base de datos de usuarios y contraseñas. Entonces esta es otra herramienta súper útil, SQL Map. Las herramientas automatizadas están muy bien, pero en Pentesting Web muchas veces al final el hecho de que el auditor haga las pruebas manuales, viendo lo que le devuelve o no le devuelve, puede provocar que haya más éxito, más posibilidades de éxito a la hora de explotar una vulnerabilidad que el hecho de tirarle una herramienta automática. Entonces, al margen de que utilicéis las herramientas automáticas, sí que os recomendamos que hagáis las pruebas manuales y que intentéis sacarlo de manera manual también. Sí, eso es imprescindible. O sea, como bien dice Yuba, una herramienta automatizada me puede lanzar fácilmente 20 falsos positivos. Entonces, la labor real del auditor es no solo encontrarlas manualmente, detectarlas automáticamente, sino comprobar estos resultados y verificar que realmente se dan estos resultados. ¿Vale? Voy a pasar un poquillo a la parte de metodología. La voy a comentar sí, bastante rápido para poder pasar a la parte de las... ¿4 o 5 son, Yuba? Vulnerabilidades que hemos elegido. Sí, son 5 las que 5. vamos a poner.
a las 5 que hemos elegido, que son las más sencillitas, las que más nos solemos encontrar y son más bonitas también por el tipo de información que arrojan. Nosotros siempre nos ceñimos a la metodología de OWASP o WASP Top 10. O WASP es como, digamos, no es empresa, la certificadora, que ha recogido metodologías de auditoría, tanto web, forense, aplicaciones móviles, auditoría de código, etc. Y ha creado un pequeño ranking, un top 10, de qué es lo más importante que hay que mirar en cada auditoría, en este caso en la web, qué es lo que hay que buscar y cómo hay que buscarlo. Si tú te metes en la web de WASP, te puedes descargar un Excel con un checklist en el que vas a ir viendo cada uno de estos controles de aquí, desglosados después en inyección de comandos. Has probado SQL, has probado cross-site, has probado HTML, has probado este campo, no sé qué. ¿Vale? No solamente este top 10, sino que luego este top 10 se ramifica en diferentes controles. Entonces, como podemos ver en la imagen, el top 10 es inyección de comandos. Nos encontramos, por ejemplo, yo qué sé, una consola que nos dice, por favor, introduce una dirección IP y le hace un ping. Pues nosotros podemos intentar concatenar comandos de Linux con punto coma, con el ampersand y demás, para que además de ejecutar un ping, nos ejecute una conexión remota a nuestra máquina y hacernos con el control del servidor, por ejemplo. La pérdida de autenticación son paneles de login, que yo no te pueda robar la cookie de sesión, que no pueda romper el panel, que no pueda hacerle un bypass, etc. Exposición de datos sensibles, esto sobre todo lo encontraríamos con Dearbuster o con el crawler de Zaproxy, y es que no podamos acceder a documentos internos del servidor con configuraciones o de base de datos o cualquier documento que contenga información que tú digas, oye, esto no debería estar expuesto porque un atacante te alía con esto. Entidades externas, el XML, de hecho esta vulnerabilidad la hemos puesto para hoy. De hecho, la va a explicar luego Yuba, que la rompió él, así que no os la hago spoiler. La pérdida de control de acceso viene a ser un hijacking, un clickjacking. Es un usuario autenticado que yo como atacante consiga que realice unas acciones que él no desea mediante engaños. O sea, yo no he conseguido romper el login, pues utilizo un usuario autenticado para engañarle y que haga él las acciones que yo deseo. La configuración de seguridad incorrecta, NICTO, y el WPS Scan, que nos buscarían cookies mal configuradas, plugins mal configurados, etc. Cross-site scripting, os la vamos a explicar ahora después. La deserialización insegura, imaginémonos un cliente que guarda documentos de música, ¿vale? Y tú puedes consultar un documento de música y cuando tú te das cuenta en la URL que cuando tú buscas una canción pone ID 230 y que si tú no estás autenticado no puedes acceder a esto. Si yo como atacante veo eso, yo digo, vale, si en vez de poner 230 yo pongo 500, accedo a otra canción, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto lo que me indica es que está utilizando una serie de parámetros consecutivos para almacenar la información de todos los usuarios y no lo tienen controlado. Entonces, eso sería una deserialización insegura. Yo, a través de adivinar cómo funciona este almacenaje de ficheros y estos parámetros, poder acceder a documentos que no me incumben, digamos. Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas, bueno, Wapalizer, Nikto, WPS Scan, Acunetics, Nessus, OpenBus, todas estas herramientas nos van a arrojar esta vulnerabilidad. Y viene a ser una librería, pongámonos jQuery, tiene la versión 3.5.4, es la última, y no se exagero, 95-98% de las páginas que audito utilizan la 1.8.4. Y esa versión es vulnerable a cross-site scripting, ¿vale? Entonces, la propia página puede ser segura, pero la librería de terceros puede ser insegura. Entonces, es esta librería la que daría la vulnerabilidad a la web y la que nos permitiría como atacantes explotarlo. Y finalmente, el registro de monitoreo insuficientes, pues que no haya logs. Que yo como atacante pueda hacer lo que quiera y que no haya un registro de logs en el servidor que luego al encargado de sistemas le dé indicios o pistas de lo que yo he estado haciendo. Para el de uso de componentes con vulnerabilidades conocidas,
las páginas de CV Details y las de Mitre te sirven mucho para ver la versión que tiene la página web en la que está utilizando la versión, pues todos los CV que son, por decirlo así, la recuperación de vulnerabilidades que están asociadas a esa versión. Entonces, con esas páginas que son bases de datos enormes, puedes ver que si la librería, como ha dicho Carlos antes, la 1.8, qué tipo de ataques se le pueden hacer a esa librería. Y luego también, por supuesto, tienes Exploit Database, que ahí tienes, en función de las versiones de CVTL que encuentres, pues puedes exploit personalizados para poder explotar esa vulnerabilidad. Entonces, el hecho de no tener actualizadas las cosas es terrible para la seguridad, terrible. Esto es lo que os está enseñando Carlos justo, CVDetails. De hecho, normalmente en casi todas las webs o servicios en los que entramos es por componentes actualizados. O sea, si con una configuración de 2 minutos se lo hubiesen ahorrado. Pero bueno, la seguridad. Vale, después dentro de las metodologías también nos solemos destacar 3 tipos de entornos de trabajo, que vienen a ser caja negra, caja gris y caja blanca. Estas denominaciones vienen según la información que el cliente nos haya facilitado a la hora de realizar sus trabajos. Por ejemplo, ahora mismo estamos con una que es una caja negra Pentest externo. ¿Qué es lo que quiere decir? Buscar de manera externa a la organización, desde fuera, desde nuestra casa, todas las vulnerabilidades posibles para entrarles sin que nos dé ningún tipo de información acerca de ellas el cliente. Un ejemplo, OSIA. OSIA, una caja negra sería, OSIA me dice, Pentest externo. Punto. Lo único que tengo es el nombre de OSIA. No me da un rango de IPs, no me da unos servidores en concreto, no me da unos servicios, no me da nada. Entonces, yo como un atacante real, a ver hasta dónde llego. En la caja gris suelen ser sobre todo atacantes que tienen un pequeño conocimiento de la infraestructura. Entonces, este enfoque es el de empleado descontento. Empleado descontento al que le han echado de la compañía, sabe un poquito de hacking y dice, voy a liarla un poco por los jajas. Entonces, este usuario tiene acceso a un equipo dentro de la red interna, tiene acceso a un dominio, a una VPN, un usuario, una contraseña, pero no sabe exactamente cómo funciona la arquitectura de red. Entonces, tienes que averiguar cómo está todo estructurado para poder plantear tu ataque. Y finalmente, caja blanca es que conocemos todo. Nos dan el código fuente para que lo analicemos. O nos dan un usuario y una contraseña para una plataforma, me dan además el esquema de red y si se lo pido me dan la documentación de requisitos de software. O sea, me dan todo, todas las facilidades. ¿Cuál es el entorno en el que solemos trabajar? Caja gris. A nosotros nos dan un equipo dentro de una infraestructura interna y nosotros tenemos que intentar llegar al Active Directory, atacarlo, reventarlo y demás. Caja blanca, trabajamos siempre que es una auditoría de código. Obviamente, si no nos dan el código, poco vamos a auditarles el código. Y caja negra son los que están enfocados a Red Team, a ejercicios de ingeniería social y te doy un objetivo y hasta donde llegues. Y ya llegamos a la parte bonita, ya no hay más chapa. Una cosa antes también de pasar a las vulnerabilidades. Os recomendamos bastante que miréis las guías de WASP, tanto la Testing Guide como la de Desarrollo Seguro, porque están súper completas. Al final son un montón de expertos en el tema de hacking web que se han reunido para realizarlas y se puede aprender mucho de ellas. Entonces, que le echéis un ojo a las dos guías. Muy bien, ya también como recomendaciones, si queréis aprender, no sé si alguno conocéis a Savitar, ¿vale? Se escribe, ese chaval es increíble. Tiene canal de YouTube y de Twitch, ¿vale? Es un genio, es un genio. Tiene unos vídeos explicando auditoría web, principales vulnerabilidades, cómo prepararte entornos. Es una locura. O sea, si tenéis tiempo, son vídeos largos de 2-3 horas, pero lo que vais a aprender en esos vídeos es increíble. Vale, vulnerabilidades web. Aquí Yuba nos ha hecho una recopilación, de hecho bastante gorda, de posibles vulnerabilidades que nos podemos encontrar en auditorías web. Si no me equivoco, viendo así las que estoy viendo, creo que hemos roto todas. En lo que llamamos en 2021, con todos los clientes que hemos trabajado, hemos roto todas las que estamos aquí viendo. Sí, al Entonces, final
La captura es de una página que luego os vamos a recomendar, pero eso será un poco que vierais que, aparte de las 5 que os vamos a explicar nosotros, ahora, que eso que hay un montón. O sea, tienes el tema de las vulnerabilidades, hay muchísimas. Entonces, para que las vierais. Luego pasamos la página. Pero para que veáis que la cantidad de vulnerabilidades que hay, aquí no hay ni un 10% de lo que hay, y todas estas las hemos reventado en 3 meses. O sea, que es que eh, cuando lleguéis al mundo laboral os va a sorprender el estado de la seguridad que hay. O sea, es una locura. Pero una locura. Vale, las vulnerabilidades que hemos elegido, ¿vale? Para explicaros es Cross-Site Scripting, el XML External Entities, es XEE, no XXE, ¿vale? Una pequeña rata. Path Transversal, SQL Injection y File Upload. File Upload a mí me encanta, me encanta, porque es la posibilidad de subir un archivo malicioso a, yo que sé, una foto de perfil. Y en cuanto accedes a la foto de perfil, ¡pum!, te sale una shell y te has hecho con el servidor. Es precioso. Vale, Cross-Site Script. ¿En qué consiste el Cross-Site Scripting? Las páginas web ahora mismo, ¿vale?, funcionan sobre todo en HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué pasa con el JavaScript? JavaScript es un tipo de lenguaje que se ejecuta en tiempo real, por lo que yo como atacante puedo introducir el código que me dé la gana, que se va a ejecutar y se va a compilar en tiempo real. No tengo que parar, compilar, hacer el GCC. No me compila, profe. Es horrible eso, ¿vale? Entonces JavaScript, maravilloso, compila en tiempo real, le pongas lo que pongas, compila. Entonces, lo que nos permite es introducir código en una plataforma. Y este código se puede basar en 3 maneras, que sea reflejado, como el que os voy a enseñar yo ahora a continuación, almacenado, que a mi parecer es el más peligroso, y basado en el DOM. El almacenado yo creo que es el más peligroso porque yo guardo este código en el código fuente de la aplicación y cualquier visitante de la aplicación le va a saltar el código que yo he inyectado. Y con un cross-site scripting yo me puedo hacer con las cookies de sesión de los usuarios. Vale, os voy a hacer una pequeña demo con lo que les he pedido a los compis de Besía. Bueno, como os comentaba antes, aquí veis un portal, este es un clon del que utilizamos nosotros para imputar las horas de trabajo, en el que nos hemos encontrado con 3 parámetros en URL. Ya cuando los parámetros van por URL, feo, ¿vale? Y en los que tenemos año, mes y semana. Como hemos visto, si nosotros modificamos estos parámetros, aquí en tiempo real, ¿tengo esto activo? No, vale. Si nosotros hemos modificado, por ejemplo, la semana y le hemos puesto QWEQ, de repente nos hemos dado cuenta de que esto se ha reflejado en la propia página. De hecho, si inspeccionamos, esto es F12, ¿vale? Le dais al F12 y se os abre este panel. Si nosotros inspeccionamos esta parte de aquí, podemos ver cómo se ha introducido la secuencia. Incluso si nos venimos a ver el código fuente, ¿cómo había escrito esto? Perdón. QWEQ, ¿vale? QW, podemos ver aquí cómo dentro de una variable estoy utilizando mes. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos una variable y nos está permitiendo ponerle lo que queramos, ya podemos pensar que esta variable la va a utilizar en una función, esta función se va a meter en backend y va a ejecutar lo que ocurra. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en semana os pongo el payload que os he explicado antes con el encoder, automáticamente lo que va a hacer es que a mí me salte. Adiós, me ha cargado. Espera, os lo voy a poner también aquí. Ahora veo por qué nos salta el cross-site, ¿vale? Pero vamos, aquí estamos viendo cómo está rompiéndose el código, cómo se está cargando la composición y el cómo me está mostrando cosas que no debería. A mí me está mostrando que aquí estamos utilizando Ajax, estamos utilizando PHP, estamos utilizando funciones que me aparecen, ¿vale? Entonces, acabo de romper el código.
Vale. Ahora os apaño esto mientras Yuba hace el XE. Vale, pero hemos roto el código y lo que hemos conseguido es inyectarle con esta comilla doble contenido a continuación. Esto nosotros también lo podemos hacer con la Burp Suite, como os comentábamos, si nosotros interceptamos la petición. Imaginémonos que la página tiene puesto para que yo no pueda introducir los caracteres especiales. Entonces, nosotros con Burp Suite, como ya hemos salido de la aplicación, ya no estamos dentro de la web, por así decirlo, aquí sí que podemos introducir estos caracteres especiales sin que se dé cuenta la aplicación y el filtro de la aplicación de que yo estoy poniendo caracteres no permitidos. Vamos a ver si funciona esto ahora, porque no sé muy bien por qué no. Pues aquí debería salir un pop-up, ¿vale? Que ahora sale, lo vemos en la presentación. Pero a lo mejor me han configurado mal los compis. O aquí, a ver. Venga, vamos a hacer la última prueba. Estas son cosas del directo, ¿ves? A ver si quiere. Esto en la realidad también pasa, ¿eh? El hecho de sacar las vulnerabilidades no es algo que se hace en 5 minutos. O sea, al final te puedes tirar, como ha dicho antes Carlos, por eso hace falta la metodología, un buen rato hasta sacarlo. Y si te picas con la vulnerabilidad, puedes tirarte horas fáciles, ¿eh? Y se pasa muy rápido. Qué molesto esto de que no me esté funcionando, ¿no? ¿Cómo quedar mal? Capítulo 1. Vamos a ver si con autopilot sí que le gusta más. Un segundito. A ver. No me lo coge. Qué raro. Ya os digo yo que te funciona, que lo hemos estado probando. Vamos a tener que hacer como en el hormiguero. Poner el vídeo del ensayo. A ver. ¡Ah! ¡Vamos! Soy buenísimo. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, he inyectado este código del script alert en la propia página web. Entonces, hemos conseguido un pop-up que nos muestra un 1. En este caso es lo que yo he dicho que me muestre. Si yo en vez de ponerle un 1 le pongo que me muestre el document.cookie, a mí me va a sacar el valor de la cookie de sesión que yo tengo almacenada. Y con esta cookie de sesión, que vendría a ser esta, un atacante se podría autenticar. Por lo que ya vemos que no solamente pone un cartelito, es algo mucho más complejo. Es, oye, que te estoy sacando tu cookie de sesión. Y no solo tengo la cookie de sesión, sino que puedo montar un pequeño servidor para que se me envíe esta cookie de sesión y yo como atacante quedarme libre. O sea, se me has enviado mi servidor tu cookie de sesión. Te has quedado sin banco, así de fácil. ¿Vale? Cross-Site Script también en Bug Bounty son recompensas de 500 euros. ¿Vale? O sea, poner el payload que yo he puesto y que salte el pop-up del 1 son 500 euros de recompensa, que sé que os gustan esas cosas. El que acaba de salir ahora es uno reflejado de los 3 tipos que hemos hablado antes y lo que requiere este es la interacción del usuario, es decir, que para que, por ejemplo, a mí, Carlos, ahora me robara mis cookies de sesión y tal, me tendría que pasar o un correo con el enlace ocultado o algo por el estilo para que yo pulsara en el correo y a mí él se enviara mi cookie de sesión a su servidor que tiene esperando. Pero que eso, que se necesita la interacción del usuario, súper importante eso. Una pregunta, Elena. ¿Hasta qué hora teníamos el taller? Para intentar no extenderme muchísimo. Pues en teoría hasta las 2:15, pero también depende un poco de la gente, ¿vale? Vale. Por acelerar, que es que yo ya sabéis que me enrollo como una persiana. Es increíble. Vale, aquí podemos ver un poquito lo que ha ocurrido. Nosotros, en este caso, ¿vale? Vemos un on mouse over, que es el otro payload que he intentado en el campo de día. Es lo mismo, ¿vale? Con la doble comilla he cerrado
el valor del value del input y he creado un nuevo atributo. Y este nuevo atributo me lo reconoce como código JavaScript, se ejecuta automáticamente en la página y ejecuta el contenido del mismo. Por eso sale el 1. De hecho, aquí una auditoría que hicimos la semana pasada, creo que fue. Todos los campos de este formulario, aquí habéis señalado apellidos, ¿vale? Pero el programador hizo copiar, pegar, 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 le cambió luego el nombre y se quedó a gustísimo. Pues todos los campos del formulario eran susceptibles a este tipo de ataque. Y aquí vemos cómo sacamos una cookie de sesión. Todo tuyo, Yubita. Vale, pues el XML External Entity es, bueno, como pone una unidad que se usa en los analizadores de datos XML. ¿Qué significa esto? Digamos que hay un lenguaje, ¿vale?, que es el XML, que te permite almacenar y transportar los datos. Entonces, las páginas web que aceptan este lenguaje, lo que hacen es, bueno, es una estructura, es un lenguaje parecido al HTML, que tú cuando tienes un documento en XML, pues esa página web, mediante un analizador, ve el documento y te coge todos los datos de ese documento, ¿no? Entonces, en la prueba que vamos a explicar ahora, que es eso, una auditoría a un cliente la semana pasada que sacamos también, se trataba de una página en la que tú hacías unos trámites, ¿vale? Entonces tú podías empezar un trámite y a mitad de trámite coger y quedarte a la mitad y generar un borrador. ¿Qué pasa? Que ese borrador que generaba se generaba con todos los datos que llevaba rellenos del trámite hasta ese momento y se bajaba un archivo en XML, ¿vale? Pues yo cuando lo vi dije, como conocía la vulnerabilidad, dije voy a intentar explotar la vulnerabilidad. Y bueno, lo primero que hice fue el hecho de ver si de alguna forma, ahí está el código de la unidad final, todavía no, sí, pero si de alguna Spoiler. forma al final esta unidad yo la podía visualizar, ¿no? Hay muchas veces que ciertos ataques se pueden hacer de forma ciega, por decirlo así, Bind, que ya es una complejidad elevada y complicada, pero lo suyo, para que sea fácil y para que yo, pues eso, pueda adquirir al final los datos, es que lo pueda ver en mi pantalla de alguna forma, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue eso, buscar los campos dentro del documento en el que podía visualizar los datos otra vez, en el formulario ese donde me los podía devolver, ¿vale? Entonces, cuando ya encontré el campo del formulario en el que yo metiendo el borrador podía devolverme, pues, los archivos, procedí al ataque, que básicamente se trata, Carlos, pasa por favor la siguiente, se trata básicamente de generar una entidad, ¿vale?, en el lenguaje XML, que lo que le diga al analizador de datos que está mirando el documento de XML sea, oye, quiero que me cojas este archivo del servidor. ¿Qué pasa? Que si no está implementado bien el analizador de datos o no están securizadas las entradas, es decir, que los programadores en su momento no confíen en pongan ciertas restricciones o algo y no dejen eso a libre albedrío de cualquiera que pueda entrar, pues puede provocar, como ocurrió el otro día, que pueda acceder a archivos que no debería acceder. En este caso, por ejemplo, si veis aquí, pone el home jbadmin.sh y DRSA. Le sacamos la clave privada al administrador del sistema del cliente. Entonces, eso es una vulnerabilidad bastante grave. Con esto podíamos ver cualquier archivo del servidor prácticamente. Cosas interesantes también del XXE. El hecho de que luego esto tanto con XXE como con otras vulnerabilidades puedes concatenar vulnerabilidades muchas veces y coger y de una cosa que parece ser que no vas a llegar a mucho, convertirla en un ataque mucho más crítico. Aquí, por ejemplo, si hubiéramos concatenado con un SRF, que es un tipo de vulnerabilidad que no vamos a explicaros ahora, pero que básicamente consiste en que tú puedes engañar al servidor para que haga peticiones dentro de la red en la que se encuentra a otros servidores o a otras aplicaciones de manera autenticada, ¿vale? Con esto, ¿qué se puede hacer? Pues eso, acceder a cualquier otra parte. Entonces, con el XXE se podía concatenar de esa forma y sacar otros tipos de recursos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, que con eso pasas a la siguiente también y podemos ver que aparte de, por ejemplo, la clave privada del administrador, pues como aparece aquí, la clave privada, ¿veis? En el campo, se refleja en el campo de correo electrónico, pues también le sacamos todo el archivo de contraseñas, el TCP/WD, que se refleja también en el correo electrónico. Y Y ahí esto, ahí es de un donde dato, sacamos, Yuba, de hecho, al administrador y tal. ¿El qué? esto es a través de un formulario web. O sea, para que Sí. veáis que una tontería con un formulario web que luego lo arroja en formato XML, lo que se le ha sacado. O sea, le hemos sacado todo.
fue increíble. Efectivamente, porque el formulario, como os he contado antes, al final, como coge un borrador ya hecho, lo que cogió en ese momento fue el borrador que yo había dejado a mitad y que yo le había metido, que me crease la entidad y que me lo reflejase. Pues eso, en vez de haber escrito un usuario normal, habría puesto, yo qué sé, su DNI, pues yo lo que dije es, no, yo no quiero que me pongas el DNI, yo quiero que me cojas una cosa que está fuera de donde tendría que cogerlo. Y si tú no estás bien securizado, pues me lo echas. ¿Y qué pasó? Que no estaba bien securizado y nos lo devolvió, los ficheros y tal. Es una vulnerabilidad muy interesante, de hecho. Muy chula. Y yo creo que por esta parte ya está del XX, ¿eh? Te dejo también a ti el path transversal. El transversal, vale. Bueno, pues el transversal es, como habéis visto antes con el XE, ¿vale? Se sacaban, veíamos archivos del servidor, que estaba en otra ubicación y tal. Pues el path transversal es algo parecido, ¿vale? Pero que tú puedes acceder también a otros archivos del servidor a través de la URL. Entonces, si pasamos, de hecho no he cogido ninguna de auditorías porque no teníamos ninguna de las que hemos hecho hace poco, ¿vale? Pero esto es un laboratorio de la Academia Portfolio que luego vamos a explicar el portal, vamos, la referencia en cuanto a aprendizaje para pentesting web. Y básicamente veis, una tienda parece ser normalita, con los productos y tal. Y si pasamos a la siguiente, vemos la petición, ¿vale? Yo pincho en un producto y vemos una petición normal y corriente, ¿no? Que esto significa que aquí está haciendo un get a una imagen y te está cargando la imagen. Si veis, tenéis un campo que es el file name, que es la variable, y el 10. ¿Qué te está haciendo esto? Que coja el archivo 10, ¿vale? De la ruta image. ¿Qué ocurre? Que esto cualquier usuario normal diría, pues ya está, no pasa nada, de hecho ni verían la petición y eso podría funcionar normal y corriente. Ahora, cuando se le permite y no se controla, como hemos dicho antes también, toda la parte de seguridad, de ver que no pueden entrar a ciertos sitios o lo que sea, puede provocar que también te devuelva toda la parte de contraseñas. En este caso, lo que hemos hecho aquí es volver, si nosotros estábamos ubicados con el filename en una ruta del servidor, pues con los puntos, barra, lo que hacemos es volver a la raíz del servidor. Y luego en la raíz del servidor, dependiendo del tipo de servidor, sabemos que, por ejemplo, si es un servidor Linux o lo que sea, tienen siempre un etcpass WD. Entonces, accedemos al etcpass WD a través de la concatenación esta de puntos y barras, ¿vale? No suele ser tan fácil los path transversal, también os digo, porque por regla general suele haber alguna forma de filtros, ¿vale? Unos filtros que no te permiten meterlo directamente. ¿Qué ocurre? Que todos esos filtros al final se pueden bypassar también. Como está enseñando ahora Carlos, de hecho, con el decoder tienes la opción de cambiarlo a rutas URLs o lo que sea y eso muchas veces sí que entra. O a lo mejor, dependiendo de cómo esté configurado, al final siempre es todo código lo que hay detrás. Dependiendo del filtro y del programador, cómo haya hecho esa función de seguridad, si tú mediante intentos vas viendo cómo va funcionando y luego entiendes el filtro que ha hecho, te lo puedes bypassar y saltar muchas veces. Y el hecho es eso, que con esta vulnerabilidad también puedes acceder a cualquier archivo del servidor. Y eso es súper grave. No sé si quieres decir algo más, Carlos, o... No, a ver, lo único, bueno, como siempre hemos dicho, las vulnerabilidades como tal nunca vienen solas. Entonces, muchas veces a lo mejor el punto barra del etcpass no funciona y hay que utilizar wrappers, que son, por ejemplo, estos filtros que ponemos inicialmente en los ficheros. Después este wrapper lo podemos ya codificar. Entonces, cuando vosotros intentéis una vulnerabilidad y no os funcione, vosotros si ponéis directamente este de aquí, ya os digo yo que no os va a funcionar nunca. En algún laboratorio, en alguna página que ha sido creada para enseñar o algo, vale, pero si no, no os va a funcionar nunca. Entonces, lo que hay que hacer siempre es estudiar cómo funciona la aplicación, cómo responde. A ver si a lo mejor poniéndolo así codificado, a lo mejor nos devuelve otra cosa. O a lo mejor poniéndole el wrapper, como os he dicho, de file 2 puntos, nos devuelve otra cosa. O hay otro wrapper que nunca me acuerdo como el comando como tal, que me devuelve todo codificado en base 64. Entonces, cuando tú codificas cualquier contenido, por norma general, los IPS y los firewalls no te detectan que es un payload malicioso. Entonces, puedes obtener la información en base 64 y luego la pasas por consola con el comando base 64-D y te la decodificas.
Entonces, nunca hay que centrarse únicamente en, vale, a mí me han dicho que ponga este payload, ya funciona. No, hay que buscar todas las posibilidades que haya, combinarlas, el think out the box, o sea, no os baséis solamente en lo que conocéis, sino pensad más allá. Y es entonces cuando vais a conseguir romper las cosas. Y el hecho de conocer también la empresa, el cliente, cómo funcionan los desarrolladores, te da muchísimas veces también muchas vías de entrada. Yo, por ejemplo, el otro día con el XXE, bueno, con XEE, lo intenté durante 30 minutos y no entraba eso. Y no entraba. Entonces podía haber cogido y haber dicho, nada, ya está. Pero yo, por cómo sabía, conocía un poco al cliente, estaba casi convencido al 90% de que no iban a validar eso. Entonces, al final, después de uno de los intentos, como ha dicho Carlos, al final sí que conseguí lanzarlo. Entonces, el hecho de que no os lo den a la primera o lo que sea, no significa que no sea vulnerable tampoco. Hay que conocer un poco el contexto del cliente, del desarrollo y todo, para que consigas una intrusión exitosa. Exacto. De hecho, muchas veces cuando trabajas con un mismo cliente durante años, como ya tenemos algunos, según nos llega una aplicación web, ya en el propio informe creamos los apartados de va a tener esto, esto, esto y esto, porque es el mismo equipo de desarrollo. Entonces, no lo cambian. Por eso siempre lo que dice Yuba, si conoces el objetivo, tienes el 40% hecho. Vale, seguimos con SQL Injection, ¿vale? Esta vulnerabilidad yo creo que es de las más sonoras. Mucha gente conoce un SQL Injection por la criticidad que tiene su explotación. Pero lo que es real es que es muy complicado ejecutar con éxito un SQL Injection porque hay que ir haciendo muchos pasos, hay que ir sacando mucha información para poderla hacer exitosamente. Hay una cantidad ingente de posibles payloads y cargas útiles que probar. Entonces, es muy complicado un SQL Injection, ¿vale? Pero viene a ser, al igual que podíamos introducir código en un cross-site script en una página web, introducíamos JavaScript, en un SQL Injection podemos introducir en una consulta SQL nosotros un código extra, concatenar consultas SQL. Si habéis tenido alguna asignatura de bases de datos, que me imagino que sí por el entorno en el que estamos, cuando tú haces un select y te haces un union, por ejemplo, ya estás concatenando una consulta. Si tú rompes con una comilla simple la primera consulta, ya puedes concatenar lo que tú quieras y a través de eso sacar información de la base de datos, composición y las columnas y su contenido. En este ejemplo, ¿vale? Podemos ver cómo es un generador de mapas, ¿vale? Simplemente nosotros poníamos qué mapa queríamos, de qué país, de qué fecha, etc. Y nos generaba un mapa. Si no me equivoco, era por patentes o algo así, no sé. ¿Vale? Y tenía un campo que nosotros veíamos que hacía una consulta a la base de datos. Obviamente esta vulnerabilidad hay que hacerla en campos en los que veamos que es una consulta, una base de datos. Si es un formulario en el que solamente puedes seleccionar verdadero o falso, es más complicado que sea vulnerable. Pero si son parámetros como nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña, etc., es mucho más factible que esto sea vulnerable. ¿Vale? Entonces, normalmente si tú haces una petición X a esta aplicación, te devolvía lo que vemos aquí a la derecha, ¿vale? El siguiente respuesta. Y que si vemos, pones select count as patentes, que es como, wait, espera. ¿Me estás devolviendo la propia consulta que has hecho? O sea, ¿qué? Gracias. Y a través de inner joins podemos concatenar las diferentes selecciones que queremos. Como podéis ver aquí, nosotros hemos creado el payload estándar, el universal de un SQL Injection que es AND 1 igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a admirarme es, ¿el código que he introducido es correcto? Sí. ¿Y 1 es igual a 1? Sí. Ergo, para adelante. Y nos va a dar el nombre del equipo, el hostname. Y lo podemos ver aquí abajo, que es SESQL10. ¿Vale? Este es el equipo. Y esto ha sido únicamente porque le hemos dicho, oye, si esta sentencia que te estoy diciendo yo es correcta, 1 es igual a 1 a día de hoy, dame esta información. Entonces se lo ha comido y nos lo ha procesado. Y luego ya, finalmente, file upload. Una cosa con el ¿Sí? SQL Injection.
Es muy interesante el hecho de, en los propios paneles de login también muchas veces, hacer SQLI para bypassearte la autenticación y que tú con una simple poniendo eso de borrador, las estas, por ejemplo, en un Oracle lo que sea, me saldrán los dos símbolos del menos, las dos barritas, te salte la autenticación de poner la contraseña y solamente con el usuario te vale. O sea, por eso es muy crítica, pero y suelen estar bastante protegidos los desarrolladores, suelen intentar protegerla siempre, pero el hecho de que, oye, por probarlo en la login no pierdes ni un minuto y si entra te has ahorrado un montón de horas Sí, en la auditoría. sí, el Eso es justo clásico OR 1 igual a 1 que he puesto aquí en pantalla con los comentarios para deshabilitar posible código posterior. Este a veces entra y da gusto, ¿eh? Ujú. Es una semana de vacaciones. Vale, finalmente, ¿vale? Como comentar al Fire Upload. ¿Cuántas aplicaciones o cuántas webs os habéis metido que os permiten subir una imagen para ponerlo de fondo de perfil? Subir una imagen o un fichero PDF para procesar no sé qué. Para subir un XML. Lo que sea, ¿vale? Un generador de subida de contenido. Miles y miles y miles. ¿Cuál es el problema? Normalmente los programadores, cuando tienen este tipo de... que tienen que programar este tipo de subida, lo que hace es una función que lo que hace es comprobar si el final es .txt, .pdf o .xml. Te pongo un if y si no, para adelante. Esto es lo que suelen hacer. ¿Qué pasa? Si tú bypassas esto capturando la petición con burp y le pones un .exe, un .bat, un punto lo que queráis en el propio proxy, le cambiéis el nombre, le estáis cambiando el nombre que le llega al servidor, no el nombre que se sube a la página web. Ergo, yo puedo subir un virus.exe, coger el camino entre el equipo y el servidor, decir que se llama virus.txt, un txt, ¿qué daño me va a hacer, no? El servidor dice, ah, es un txt, correcto. Subo el archivo y no es un txt, es un .exe. Ergo, lo puedo ejecutar y me da una shell reverse, una reverse shell, me da una bind shell o meto un virus, un ransomware, cualquier tipo de fichero malicioso. Normalmente el control que se hace es lo que os he comentado, el file name, el .jpg, el .tal, mediante una whitelist o una blacklist. Pero muchas veces las aplicaciones también, raramente, pero bueno, miran el content type, que sea el que concuerda con la extensión que hemos puesto. Al igual que hemos modificado una extensión al final de un nombre, ¿quiénes somos nosotros para no modificar un content type, no? Pues igualmente lo podemos coger y lo podemos modificar. Y ya podemos poner que en vez de ser un .exe, yo lo pongo que es el .exe.jpg, doble extensión, y content type application barra PDF. Ya la web me va a decir, "Bueno, esto es un PDF seguro, o sea, .pdf y el content type PDF, vamos, lo subo de una y es un .exe. Bueno, aquí podemos ver cómo, si no me equivoco, este cliente solamente permitía subir PDFs o .rar con un XLS dentro. Y aquí podemos ver cómo hemos subido una shell.exe, haciendo el método que os he comentado, un bypass al content type y al file name. Y como tip, para muchos CTFs que suele ocurrir que la vulnerabilidad es una subida de archivos, hay muchas veces que os miran el MIME, ¿vale? El MIME type. Y estos son, cuando vosotros hacéis un exif tool, miráis los metadatos de cualquier archivo, los primeros bits de este archivo se corresponden al tipo de archivo. Por ejemplo, en GIF, si no me equivoco, todo archivo que sea un .gif empieza como un GIF 89. Si yo le meto esta cabecera al principio de un archivo dentro de la Burp Suite a cualquier fichero que yo suba, cualquier filtro lo va a detectar como que es un GIF. Ya ponga aquí .pdf, ponga el content type application exe, da igual. Lo va a detectar como que es un tipo GIF. Y eso se pondría justo aquí debajo del content type, ¿vale? Que eso serían los primeros bits. Y eso ya sí que es el bypass supremo. ¿Vale? Aquí se ve mejor. Aquí si nosotros ponemos aquí arriba, justo donde empieza el documento, el mime type, es donde le daríamos el bypass gordo. Aquí podemos ver, ¿dónde estaría? Vale, en la carga del fichero, que no encuentro el fichero. Yuba, ayúdame.
No me Es que dejes aquí puede solo. ser que la evidencia que Me has puesto la vio evidencia de... mal. Claro, creo que solo había esta evidencia para el y no estaba la de la parte de Bueno, pues abajo, en el tendría que documento. salir que esto hemos de enviado. aquí, ¿vale? El content disposition y el content type. Perdonad, chicos. Vale, el content disposition debería poner aquí el nombre del archivo y el content type justo debajo de esto. Y bueno, como comentaba, pues bypassa el tipo de PDFs que podemos subir y subimos una shell. Recursos que siempre me preguntáis, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo hacemos tal? Pues Yuba, ilumínales. Vale, yo, bueno, antes de empezar con los recursos también, hemos estado hablando todo el rato de bug bounties, no sé si sabe todo el mundo lo que es, pero por si acaso lo explico. Bueno, claro, que te he dicho Las, porque me han preguntado en muchas charlas, algunos que ya han estado en varias mías, pero como bien decía claro. Elena, hay gente nueva, fallo mío. Bien visto. Los bug bounties al final son plataformas, ¿vale? En las que las empresas, antes de desplegar sus páginas web, lo que hacen es poner en la plataforma y dejar que auditores de seguridad cojan y les auditen la página web con unas reglas, con unos scopes y con todo, pero cuando el auditor encuentra una vulnerabilidad, lo reportan en la plataforma y al final se le da un bounty, que es una recompensa, que es al final económica, ¿no? Pues hay bug bounties desde 100 euros hasta, no sé el otro día cuánto salió una de 50.000, estas que era todo gorda, de 50.000. O sea, una el de pasada, una Microsoft. pasada. Claro. Y nada, entonces, para aprender todo el tema de Pentesting Web, pues Wigger Academy, la referencia, desde luego. Tiene un montón de laboratorios, explicaciones de todo y está muy, muy completa. Esto es sobre todo tema web, ¿vale? Luego tienes también TryHackMe, que tienes, que es un poco para aprender desde cero todo. Tienes diferentes rutas, ¿vale? Tiene algunas habitaciones de pago, por decirlo así. También es rollo CTF, es decir, de hacer máquinas. Pero para aprender desde cero, si no se tienen conocimientos de nada, el TryHackMe. Por Web Academy es para web, un poquito más complicado que TryHackMe. Entonces yo lo que recomendaría es que empecéis siempre por TryHackMe, hagáis, si queréis dedicaros al web, pues la ruta de web con todas las máquinas que hay de temas web. Si queréis hacer pentesting de caja negra de sistemas, pues hagáis una ruta que tienen también de temas de penetración de sistemas, pues un poco podéis orientar lo que queráis. Luego Hack the Box, por supuesto, que esto ya es una plataforma avanzada, Un clásico. la tipiquísima, referencia también en cuanto a pruebas de penetración de caja negra. Al final son un montón de máquinas, ¿vale? Que se levantan, que se van cambiando periódicamente y que el objetivo es romper las máquinas, ni más ni menos. Se hacen competiciones también de Hack the Box, vamos, es referencia en cuanto al ámbito de ciberseguridad esta página, ¿vale? Y luego otra que yo he encontrado recientemente, hace poco, que se llama Hasplaining, que es entrenamiento dedicado a seguridad para desarrolladores. Que de hecho, la imagen que habéis visto al principio, pues esta página lo que te explica un poco es, desde el punto de vista del desarrollador, ¿no? Qué tiene que hacer para evitar los cross-site scripting, los SQLs, todo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista está muy interesante el hecho de cambiar un poco la perspectiva y ver, pues mira, me faltan estas líneas de código y el hecho de que me falten estas líneas de código significa que soy vulnerable a esto, ¿no? Entonces, estas 4 páginas están muy bien. Luego hay muchísimas más, por supuesto, pero para aprender y para empezar con esto tenéis ya para unos cuantos meses. Y un año, diría yo, casi incluso. Sí, luego ya está el nivel que quieran empezar a profundizar, porque te gusta una vulnerabilidad, te pones a investigarla y ves que tiene 200 ramas. Entonces, Sí, ya ves. pero sí, con estas plataformas que os ha comentado Yuba, en este orden, en Postwigger, TryHackMe, Hack the Box y Hackplaining, tenéis para empezar en este mundillo más que de sobra. Y si realmente tenéis ganas y curiosidad, vais a llegar donde queráis. Y creo que ya, sí. Uy, qué bonito te ha quedado esto, Yuba. Bueno, por favor. Vale, No sé, pues ahora si tienes dudas o lo que sea, ¿no, Carlos? eso es. Déjale Pues compañero. puntualidad, ¿eh? Las 2 y ¿Lo hemos 12. clavado? Si Lo es hemos que somos clavado. buenísimos, somos unas máquinas. Parece que hasta lo hemos preparado justo para la hora. Pues si alguien tiene preguntas o a través del chat o que active el micro, ¿vale? Mira, justo estoy viendo el comentario de Alberto, es verdad, está en hybrid.tv. De hecho, hay muchos vídeos que en YouTube no le permiten poner por políticas de contenido y demás, y que sí que lo pone ahí.
La imagen de Kali Linux, José, la puedes descargar desde la propia página de Kali. De hecho, la última versión es la 2020.4, si no me equivoco. Te descargas de la ISO, son 4 gigas y te la puedes instalar en VirtualBox o en sistema nativo de cualquier equipo. Es kaliorgsky.org, la página. Y ahí también tienes, pues como ha dicho Carlos, tienes de las ISOs hasta las máquinas de VirtualBox, tienes todo, vamos, y documentación y explicaciones de cada herramienta de Kali, o sea, está muy completa la página. A ver. Qué mal va el tips. ¿Recomendáis usar Kali en VirtualBox o es mejor en DualBot? En virtual. Yo lo he llevado instalado y hasta que te explota y te hace una gracia increíble. Estas máquinas tú piensas que vas a meter un montón de recursos de hacking, vas a meter un montón de exploits, alguna vez se te va a ir la mano y sin querer vas a ejecutar alguna cosa que no era para ti en tu propio ordenador. Entonces, mejor ten máquinas virtuales con screenshots, sí, con screens para hacer backup y te quitas de líos. Sí, porque yo, por ejemplo, ahora tengo un problema con el Python tengo un DualBot en mi ordenador de sobremesa y me he cargado el Python entero porque toco unos archivos que no tenía que tocar y me toca resetearlo entera la máquina de sobremesa. Y eso es mucho más complicado que una VirtualBox, elimino la máquina y la vuelvo a hacer. Entonces es muchísimo más cómodo por tema de VirtualBox. Lo que dice Alejandro, ¿vale? Ahora le respondes tú más concreto, Yuba, porque acabas de empezar en este mundo, como decíamos al principio. Pero sobre todo, Alberto, ¿Alberto era? Sí. No, Alejandro, perdona. Sobre todo, Alejandro, para formarte en ciberseguridad y sobre todo en hacking, es leer, 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 leer y leer. Sí que te pueden ayudar muchos vídeos, como comentaba antes, Savitar, que para mí es un grande, que te lo va a hacer más ameno. Pero si no tienes un mínimo de nivel de concepto, aunque sea, de saber de qué es lo que está hablando, puede que se te haga bola y al ver tanto tecnicismo y más, vaya en tu contra. ¿Sabes? En plan de, joder, me he saturado, paso de este mundo, es muy difícil. Vale, entonces, consigo una base primero de lectura de pues, las vulnerabilidades más comunes, como hemos presentado en el WASP Top 10, de por qué sean estas vulnerabilidades, cómo funcionan y demás. Y luego ya intenta adentrarte en Pursuiger, en TrackHackMe, desde los laboratorios más bajos hasta los más altos. Y esto es como todo, es una carrera de fondo. Aquí un sprint no vale. Pero Yuba seguro que te puede recomendar más. Sí, a ver, yo lo que suelo hacer, vale, como ha dicho Carlos, el tema de las noticias es súper importante. Entonces, utilizo mucho el Telegram, los canales de Telegram, que hay un montón ahí de canales de HackerOne, del lado del mal, de Chema Alonso, de Bug Bounty, de Bursuit, que ahí te van poniendo noticias sobre el mundo de la ciberseguridad, nuevos vulnerabilidades que han encontrado y eso está muy interesante. Pero para empezar, TryHackMe, lo que he dicho antes al final. Podéis empezar con los cursos gratuitos, también que con eso ya te da para ir formándote sobre el tema, o puedes pagar la suscripción también, que hay con estudiante hay descuento, que son unos 6 o 7 euros y tienes acceso ilimitado, constante a todas las máquinas y a las rutas y a todo. Entonces, el TryHackMe, para si no sabes un poco lo que quieres, puedes ir ahí testeando un poco qué es lo que más te gusta dentro de la ciberseguridad, porque es súper amplio y súper grande el mundillo, y si te gusta ya más y eso, pues por ejemplo el tema web, pues haces TryHackMe con la ruta web y luego te metes a Pursuiger. Y con eso ya vamos, con eso tienes para ser auditor con conocimiento técnico bastante. Después lo que comentaba Alberto, ¿vale? De hacking y pentesting de hardware, ahí me pillas totalmente. Sé que ha habido algún CTF 2018-2019 que se llama hardware.io, ware de llevar, que si no me equivoco están los write-ups subidos y demás con las soluciones de los retos y los enunciados. Plataforma como tal que vaya renomándose y tal, no te sé decir, no me especializo en hardware. Pero sí que mírate esos CTFs con sus write-up. Yo tampoco conozco nada de eso, de plataformas a nivel de hardware como las de Pursuiger, HardDevOps y todas estas, pero no sé, me quiere sonar, por ejemplo, que el tema de pentesting Arduino, sí que había algún libro de 0xWord y cosas así, hacer pentesting a Arduino. Eso puede ser interesante, que lo mires si te interesa todo el mundo del hardware. El tema de la seguridad en Arduino. Mira, Alejandro,
te comento. Yuba es ingeniero de computadores. Yo soy ingeniero de software e ingeniero en tecnologías para la sociedad de la comunicación. Que me ha costado más aprenderme de qué tengo la carrera que, que de qué va. Tengo gente en el equipo que es técnico superior de sistemas. Tengo gente en el equipo que es técnico medio en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y tengo, si no me equivoco, un chaval que es ingeniero de sistemas. ¿Vale? Para que veas el batiburrillo que tengo. No hay ninguna carrera como tal, excepto creo que ahora ha salido el módulo de ciberseguridad, que no me lo he... Módulo y grado, si no me equivoco. Me lo tengo que mirar en profundidad para saber, pero no hay ninguna carrera como tal de software, computadores, informática, que te vaya a enseñar hacking como tal a niveles muy altos. Sí que te puede dar unas primeras bases, criptografía, configuraciones de seguridad. De hecho, algo que todos odiáis, las asignaturas de Blue Team, de configuraciones seguras y demás. En plan, qué aburrido lo defensivo. No, lo defensivo es lo que nos permite luego atacar. Saber que está mal configurado es lo que nos permite. Pero no vas a encontrar una asignatura de explotación de vulnerabilidades como tal, simplemente por el peligro que esto puede causar. O sea, no puedes ir dándole recursos de hacking a todo el mundo sin control, porque al final es algo peligroso. Entonces, si realmente quieres profundizar en esto, yo te recomiendo, estudia algo que tenga de programación web, Python, sistemas y sobre todo por tu cuenta, ratos libres que tengas, leer, hacer laboratorios, interesarte y al final el mundo de la ciberseguridad sí que te pueden ayudar, te pueden dar un empujoncito, pero si no eres tú el que busca sus recursos y aprende autónomamente, nunca vas a llegar a tener un nivel real. Vas a poder hacer al final una auditoría, un OWASP Top 10. Pues, bueno, hago una cosilla. Pero pruebas de lógica de negocio, ese think out the box del que hablábamos, si no aprendes por ti mismo y no comprendes cómo funcionan las cosas, no vas a llegar a hacerlo. Hay que ser súper autodidacta. O sea, eso es una cosa que autodidacta y está reformándonos constantemente porque cada día salen cosas nuevas. Es la parte mala, por decirlo así, de la parte de la ciberseguridad, pero vamos, si te gusta, te gusta. Entonces, han preguntado también ahí los Del de... máster. Sí, lo del máster. Aquí, el máster, hay unos cuantos de ciber, pero lo que sí que es súper importante en el mundo de ciberseguridad son las certificaciones. Ya cuando entras en el mundo empresarial, muchas empresas te pagan las propias certificaciones. Carlos sabrá más que yo de esto, pero por ejemplo, la más recomendada es la OSCP, ¿no? No sé cómo se llama. OSCP es la de Cali, de Ops Security. No, pero sí, así enlazamos la de Antonio y la de Álvaro. El tema del máster. Cuando me lo preguntáis en charlas de universidad es horrible. Yo lo veo muy útil. O sea, tener un máster a mí me parece algo muy útil, pero no considero que a día de hoy los másters que yo he visto, he estado mirando 5 y solamente me ha gustado uno de ellos, ¿vale? Las asignaturas que tenían. Pero porque yo parto de un nivel laboral y un nivel previo, o sea, yo llevo haciendo hacking, pentesting desde los 16 años, llevo 10 años en este mundo. Entonces, claro, yo parto de una base en la que el contenido del máster a mí me sabe a poco. Es en plan un poco, dame más. Sí que hay muchas asignaturas súper útiles para la gente que quiera empezar, sobre todo que te expliquen qué es un exploit, cómo configurar Metasploit, cómo configurar un servidor de forma correcta, una VPN. Pero luego hay asignaturas como, por ejemplo, no sé, alguna que he visto así, ofimática, que está muy bien saber de ofimática, pero no me lo pongas en un máster de ciberseguridad. O sea, eso es un poco rellenillo. Entonces, ¿es útil un máster? Sí, es muy útil un máster. Además que dentro de empresa, si tienes un FP, puedes llegar hasta aquí. Cuando tienes un grado, puedes llegar hasta aquí. Si tienes máster, puedes llegar hasta aquí. Si tienes... Cuanto más tengas, más fácil vas a poder subir, ¿vale? Y más fácil vas a poder evolucionar. Pero sí que es verdad que, como dice Álvaro, el tema de las certificaciones es lo que más se valora a día de hoy. Ya has visto el batiburrillo que yo tengo en el equipo, computadores, FPS, software, tengo de todo. Y al final, los conocimientos, el cómo demostramos lo que realmente sabemos, es mediante el CH, el Ethical Hacker Certificate, la OSCP, la nueva que han sacado de web. Entonces, tú puedes saber muchas cosas. En un grado y en un máster se estudian muchísimas cosas, o sea, sabes de todo y no sabes de nada. Entonces, la forma en la que tú demuestras tu especialización y lo que realmente sabes son las certificaciones.
Y yo Álvaro, para hacking, recomiendo CH mínimo o SCP para nivel técnico, algo de la ISO 127, que es de normativa, es un poco coñacete, pero la piden mucho. Un auditor de ciberseguridad con normativa, vais a cobrar dinerico. Y después lo que te quieras especializar. Si te quieres especializar más en web, hay unas certificaciones propias de web que son brutales. En redes y servicios, lo mismo, te metes por la parte de Off Security. Normativa que de repente te encanta, pues te metes a normativa. ¿Vale? Pero la básica, CH. Esa es la que piden en España. A ver si hay más preguntitas. No. Más preguntillas. Lo que siempre decimos, aunque no sean preguntas relacionadas con lo que hemos visto de hacking web, o oye, Carlos, ¿cómo se llamaba esta herramienta? Lo que queráis, nos lo podéis preguntar. Estás muteado, Yuba. No que no haya más preguntas. Última oportunidad, ¿eh? A hacer preguntas, que si no me tengo que ir a trabajar. Yo personalmente, si tenéis un interés en la ciberseguridad y tal, y bueno, no sé en qué curso estaréis, pero yo, por ejemplo, estaba ahí terminando. Si tenéis la posibilidad de hacer prácticas y os tenéis inquietud en ciber y tal, hacer las prácticas en ciberseguridad, lo recomiendo muchísimo, porque vamos, es otro mundo. El tema de cambiar de las clases a hacer las prácticas, a empezar a trabajar en empresa y encima en algo que te puede interesar o que te puede gustar, mola muchísimo. Sí, yo, como os decía, yo a Yuba le conozco ya, o sea, no solo laboralmente, sino que es amigo. Le engañé para que se hiciera las prácticas conmigo y joder, está encantado. Y lo que tú aprendes en el entorno laboral es increíble, pero una increíble. Más charlas de este estilo. Si no me equivoco, Lena subió las últimas dos. Que yo, es que no sé, ¿cuántas he dado aquí? Esta es la cuarta. Hay dos subidas seguro, de Forense y Hacking en Active Directory. El de Forense está muy chula. Active Directory es un poco más teoría, a saco. Las dos charlas están subidas en el blog del aula. Ahora os pongo el enlace para que las podáis ver, ¿vale? Si estáis dentro de la universidad, si sois alumnos, podéis acceder. Si sois de fuera de la universidad, no se puede. Y diste también otro taller, pero fue cuando... Sí, el año pasado presencial. Cuando se podía hacer presencial. Qué bonito. Que estuvo muy chulo, un CTF, ¿vale? Que también Sí, estuvo introducción. bien. Sí. Y si no, de forma externa, como decía, Savitar en su canal de YouTube y de LibR tiene muchísimo contenido de hacking de cero y nivel medio y avanzado. Julio Ureña, otro que también es brutal. IPsec y Cybermentor, que estos dos son ingleses. No sé qué nivel de inglés tendrás, pero también son brutales. Y otra cosa para aprender que está muy bien, en Hack the Box tenéis las máquinas retiradas. Es de pago, pero bueno, ahí ya cada cual. Estas máquinas retiradas tienen write-ups públicos, que son las soluciones. Entonces, si tú vas cogiéndote estas máquinas y vas entendiendo el por qué te da vulnerabilidad, te atascas, consultas el write-up y tal, vas a aprender muchísimo. ¿Qué empresas de las que tiene convenio la UCLM son específicas de ciberseguridad para las prácticas? Elena, ¿con Tecnovit tenéis? Sí, tenemos prácticas con tecnología. Bueno, de hecho tienen ahora ofertadas, lo que pasa es que no tienen ninguna ahora en este momento de ciberseguridad. De ciber, ¿no? De SOC. Es que Sí. claro, normalmente el problema es que la mayoría de las prácticas que te vas a encontrar en ciberseguridad, sobre todo en Big Four, Deloitte, YA, etc., son de SOC, ¿vale? Entonces, el SOC mola mucho, pero también es un trabajo que no es el que hacemos Yuba y yo, no es un red team, no es hacking como tal. Entonces, lo que tenéis que buscar es, si buscáis prácticas de SOC, que es monitorización de eventos de ciberseguridad en tiempo real, gestión de tickets, búsqueda de amenaza, comportamiento, vigilancia digital, etc. O sea, ven a ser una habitación con muchas pantallitas y muchos gráficos. Eso es SOC. Si lo que buscáis es hacking técnico, como el que hacemos Yuba y yo, es departamento es o Red Team o Pentesting. Es muy importante eso. Igualmente, Eduardo, hemos puesto al principio nuestros contactos y si no, bueno, te pongo aquí, Carlos.
Nosotros tenemos convenio con OESIA, ¿vale? Claro, Entonces, pues si queréis contactarles, de hecho ya he hablado con otro compañero tuyo también para ver este tema y me dijeron que iban a hacer alguna oferta. Y también pues hay otras empresas que no son OESIA, por ejemplo S2 ha trabajado con S2 nosotros. brutal. El año pasado, por ejemplo, sacaron 5 o 6 prácticas. Este año no ha sacado ninguna. También tenemos otras empresas. Al Alza también hacen algunas empresas, algunas prácticas de ciberseguridad. Numsys, que también está en Albacete, también hace de ciberseguridad. Numsys es también de Castilla. Ah, pues mira, Per- Numsys Perdonad que os corte. Yo me tengo que ir ya, entonces que ha oye, mira, sido un placer estar aquí con vosotros y daros la charla. Y bueno, que yo también, igual que Carlos, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, podéis preguntarme en el LinkedIn sin ningún problema. Muchas gracias. muchas Muchas gracias, gracias, Yuba. Iván. Chao. De hecho, Entonces, Civinar también, no sé si la conoces, Carlos. Numsys, es que me ha gustado escucharla, ganó hace poco una oferta de la que también nos presentábamos nosotros y van a tener ahora, es posible que oferten perfiles porque han ganado una oferta para un Red Team muy, muy, muy gordo. Entonces, estáos atentos ahí, porque, y además que un Red Team es precioso para empezar. Te dicen un nombre de una organización y si es un número de teléfono por si te arrestan. O sea, es increíble. Y ahí aprendes muchísimo. Pues ellos están aquí, bueno, tienen una de las sedes aquí en Albacete y justo es que acabamos de firmar una práctica en empresa con un chico. Entonces también una cosa que podéis hacer si os gustan estas empresas, aunque no tengan oferta, que es lo que os digo siempre, Exacto, lo mejor es escribirles, llamarles por teléfono y decir que quieren, que queréis trabajar con ellos. Y de efectivamente. esa forma os garantizáis que vais a hacer la práctica en lo que queréis. Si os esperáis a las ofertas que salen en el portal, pues puede surgir una que os guste o que no. Pero si no, la mejor opción es lo que os comento. Además es que ahora como la opción es de teletrabajo, no tenéis una limitación de que tiene que estar aquí en Albacete, porque la Claro, mayoría de las, por ejemplo, para trabajar con vosotros en OESIA, lo que es estuvimos Madrid, hablando es que se pudiera hacer online, que no claro. tuvieran que estar aquí físicamente allí en Madrid. Entonces, empresas, por ejemplo, las que os he comentado, ¿vale? De hecho, como bien decías, Elena, a mí me contactó un chico de aquí, de esta universidad, por las charlas que di la última vez, por LinkedIn. Y me preguntó el contacto directo del de recursos humanos y ya lo tiene y ya se ha escrito, ya he hablado con él. Entonces, cuando salga una práctica que se adapte a este perfil, pensad que recursos humanos ya cuenta con este perfil, ya le conoce, ¿sabes? Ya ha dicho, este chico es extrovertido, ya me ha contactado él, ya tiene muchas papeletas de que salga. Entonces, no esperéis a que las cosas os lleguen en la vida. O sea, y esto para todo en general. Si Eh, queréis algo, o lo vais a buscar, o si os quedáis sentados esperándolo, no os va a llegar. Escribir por LinkedIn a Numsys, a OSIA, a S2, o sea, S2 y Numsys son brutales también para trabajar con ellos. Telefónica y Levenpad, escribir, que el no ya lo tenéis. Escribirles y si conseguís unas prácticas que os gusten, os las habéis conseguido. Y si no, pues busquéis en la siguiente. Así que al final esto es probar, probar, probar. Eso es lo que yo les comento, que lo que llaman las soft skills, ¿vale? Es la Exacto, capacidad de iniciativa, todo ese tipo de cosas. Hay muchas veces que puede suplir una carencia técnica que al final estudiando efectivamente. la vas a conseguir superar. Yo Pero este tipo de habilidades o las tienes o no las tienes. en muchas entrevistas que nosotros hacemos, hemos rechazado perfiles técnicos increíbles, de decir, ¿dónde vas, chaval? Y nos hemos quedado con chavales que nos han destacado por su personalidad, por su forma de ser, el buen rollo que transmiten, el decir, ese echado para adelante, el chaval, o sea, tiene un problema, pues mira, no sé hacer esto, pero me gustaría aprender. Y al final eso se valora mucho, porque la gente que busca trabajo sin experiencia previa tiene que ofrecer algo que le diferencie y que supla esas carencias, como le decía Elena. Entonces, si vosotros enseñáis que queréis aprender realmente y que os gusta este mundo y queréis como sea meteros en recursos humanos, eso lo van a apreciar y luego los técnicos que hacemos las entrevistas también lo vamos a ver. Y yo prefiero tener en mi equipo un chaval que sea agradable trabajar con él, cree buen ambiente de trabajo y que no sepa nada y que se le enseñe y aprenda a trabajar a una persona que sea sosa, que cree mal rollo y que sea una máquina. Y esto es así.
Bueno, pues yo creo que si ya no tenéis ninguna otra pregunta, bueno, os he dejado el enlace a la página del blog donde están las charlas, ¿vale? Después, cuando terminemos y esté disponible, subiré la charla de hoy, ¿vale? Y bueno, darle las gracias a Carlos y a Yu, aunque ya se haya ido, ¿vale? Por esta charla. Yo creo que a todos hemos disfrutado con ella, aunque yo sea neófita en estos temas, pues siempre me gusta escucharle y me gusta asistir. Así que muchísimas gracias, Carlos, Nada, un y placer siempre. esperamos tenerte por aquí en otro Joder, momento. tengo ya pensadas una... Cuando podamos ir presencialmente, las que quiero liar ahí son guapas. O sea, me ha agenciado ya un servidor para hacer un CTF, no digo más. Me lo apunto. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas más gracias a ti por invitarnos, joder. Que esto Venga. tiene un trabajo montarlo. Sí. Que paséis un buen fin de semana. Igualmente. Venga, chao. Hasta luego.